Existe un lugar en el Caribe donde el conocimiento converge con la pasión. Un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia. En donde se forman líderes visionarios, personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos, Universidad del Norte. Conoce la maestría en educación de la Universidad del Norte y accede a docentes con formación internacional y doctoral, misiones académicas o tutorías internacionales, asignaturas blended, tesis focalizadas en nuestros 10 énfasis aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y homologable un año con el doctorado. Estudia la maestría en educación en la Universidad del Norte. Hoy en día soy un maestro más seguro, empoderado, comprometido muchísimo más con el quehacer, que lleva a las aulas metodologías distintas a las que tal vez utilizaba antes. Comprendí a través de la maestría en la Universidad del Norte que tenemos el compromiso de hacer cosas distintas, de enseñar a nuestros estudiantes de formas diferentes. Después de realizar la maestría en educación sentí que mi vida cambió, puesto que fortalecí algunos aspectos que yo sentía que de pronto tenía debilidades. Actualmente soy ingeniera industrial y me desempeño como profesora de matemáticas. Como no era licenciada, pues necesitaba fortalecer muchas bases de matemáticas y siento que a través de la maestría pude reconfirmar que definitivamente mi vocación es ser docente. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio convocado por la Maestría en Educación de la Universidad del Norte, el doctorado en Educación también y especialmente el énfasis en pensamiento matemático. Hoy estamos muy bien acompañados aquí el día de hoy con la doctora Dinazar Escudero, realmente una persona muy destacada en el campo de la matemática educativa. En su hoja de vida, Dinazar ha hecho una licenciatura en Física y Matemáticas con especialidad en Matemática Educativa en la Escuela Superior de Física y Matemática del IPN de México. También es maestra en Ciencias con la especialidad de Matemática Educativa del Centro Investigativo y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, también en México, y doctora en Didáctica de la Matemática por la Universidad de Huelva en España. Ha hecho postdoctorado y tiene una amplia carrera académica investigativa en diferentes universidades. Bueno, sea muy bienvenida a este espacio, Dinazar. Qué bueno que esté con nosotros el día de hoy. En el taller que va a realizar Dinazar, vamos a contar con un espacio de participación de quienes se encuentran en este momento asistiendo al taller. Es necesario para nosotros explicar que tenemos una sección de preguntas en donde ustedes pueden dirigir sus preguntas, saludos, felicitaciones a la conferencista y cada vez que sientan necesidad de hacer alguna pregunta lo pueden hacer por allí. De igual manera les pedimos que envíen la pregunta o que pidan la palabra por este espacio para poderla otorgar en el momento que sea oportuno. Dinazar nos va a indicar en qué momento puede ser oportuno este momento de preguntas y van a tener la oportunidad también de abrir el micrófono si desean hablar con la conferencista también. Entonces, los dejo en muy buena compañía. Muchas gracias, Dinazar, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Jenny. Bueno, gracias a la Universidad del Norte por permitirme estar aquí impartiendo este taller, ratito que tenemos para colaborar con
con los profesores y entablar un vínculo con la Universidad del Norte. Me siento muy contenta, un poco nerviosa porque no he tenido tanto público ni en mis mejores días de karaoke. Así que estoy contenta, pero algo nerviosa. Pero bueno, espero que este taller les sea de mucha utilidad. Espero que realmente lo que vayamos a compartir aquí sean cosas que a ustedes les sirvan, les hagan reflexionar y sobre todo les permitan tener ganas de conocer más acerca de la educación matemática y prepararse aún más como profesores de matemáticas. Entonces, bueno, pues sin más vamos a comenzar este taller. Como ven, es una colaboración entre la Universidad del Norte, que es quien nos invita a este taller, y Matedumat, que es un proyecto de divulgación y difusión de la matemática educativa, es decir, de la educación matemática como disciplina científica, para hacer una liga entre la investigación y el profesor o el aula de matemáticas. Entonces, en ese sentido, lo que les compartiré hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con resultados de investigación que se han ido recopilando a lo largo del tiempo y que poco a poco pues nos dan un bagaje, una serie de conocimientos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica como profesores. Y en particular, pues hoy hablaremos sobre la importancia que tiene el incorporar a las aulas de educación básica algoritmos alternativos de cálculo. En este caso vamos a hablar solamente de la suma y la resta, pero pues nos referiremos también a veces a las operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Nos quedamos en suma, resta porque es un poquito más acotado. Y quisiera comenzar planteándoles esto. Cuando nosotros, por ejemplo, restamos 9 menos 6, y yo les digo, ¿cuánto es 9 menos 6? Ustedes empiezan a pensar dentro de su cabeza, se genera todo un proceso para solucionar ese ejercicio. 9 menos 6, por ejemplo, yo diría tengo 6 y luego tengo 6 y empiezo 8, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, ¿cuántos me faltan para llegar a 9? 9 menos 6 son 3. Ese es como todo el proceso que yo voy llevando en mi cabeza para desarrollar esa resta. Si ven algo, a lo mejor movemos de lugar los números, en vez de decir 9 menos 6, decimos 6 para 9, o 6 para llegar a 9, o cuánto me falta para llegar a 9, cosas así que nos ayudan a elaborar un proceso que nos permita solucionar la operación. Entonces, bueno, les habíamos pedido en la convocatoria, se pedía que tuvieran ustedes a mano lápiz y papel. Les pido que si no lo tienen, vayan por él en este momento y tengan a mano ese lápiz y ese papel, porque va a ser muy importante que ustedes de alguna manera vayan autogestionando el trabajo del taller. Su mismo nombre lo dice, un taller en el que ustedes irán de a poco como practicando lo que van escuchando, y me gustaría que ustedes fueran también elaborando esas cuestiones, aunque no las vayamos mostrando, sino que cada uno tenga sus propias notas, ¿no? Al respecto. Entonces me gustaría que en ese papel ustedes pudieran resolver este ejercicio. ¿Cómo resuelves la siguiente operación? 94 menos 69. Ustedes en su hoja vayan elaborando no solamente la resolución normal de esa operación, no quiero que me pongan los números que resuelven, sino que como antes me describan el proceso que están llevando a cabo, ¿no? Como les decía, si yo resto 9 menos 6, yo lo que hago es que cuento cuántos me faltan de 6 para llegar a 9. ¿Ustedes qué hacen para resolver esta operación? 94 menos 69. Les voy a dar un minutito para que lo vayan elaborando. Y voy a salirme aquí porque no puedo ver ahora ya puedo ver. En la sección de preguntas, si alguien quiere compartirnos el proceso que está llevando a cabo, me lo puede poner ahí también. Y ahora voy a poder ver sus respuestas. Pero bueno, aquí la cuestión me gustaría que ustedes lo hicieran, lo elaboraran también dentro de su hoja, ¿no? Que ustedes vayan viendo qué proceso están siguiendo para resolver esta operación. 94 menos 69. Bueno, Dina, voy a interrumpirla para ir comentándole las respuestas de las personas. Entonces, la primera dice, a 94 le quito 70 y luego le sumo 1. Esa es la primera respuesta. Nos la envió Dairo. Ahora, Daniel nos dice que cuenta de 10 en 10, luego de 5 en 5 para llegar a 25 a través de completar. Ahí sí no traduzco qué dije. Sí, sí, no. María Camila nos saluda y hasta el momento estamos esperando más respuestas.
Creo que están escuchando bien. Hay una persona que nos manifiesta que no está escuchando muy bien el asunto, pero sí se está oyendo en su mayoría bien. De momento no han llegado más respuestas. Aquí Stalet nos dice que restó 9, yo resté 9, le quité 6, luego vi que me faltaban 5 para poder restar 4 a 9, entonces le quité 30 a 5 y me da 25. Siguieron llegando bastantes. Elizabeth dice redondear 69 a 70, a ver cuánto falta para 69, 24, y luego compensa con la unidad que falta. Sumo 1 a 69, resto 94, menos 70 y el resultado le resta 1. De acuerdo. Francisco, bueno, y hay respuestas similares. Sí, si quieres vamos leyendo solamente algunas de todas maneras me imagino que pueda tener acceso a esto en algún momento, ¿no? Pero y ustedes las personas que están haciendo el taller lo ven, ¿no? ¿Pueden observar estas preguntas o solo ven la suya? Ahí sí nos confirma Gustavo. Yo estoy viendo las respuestas de todos porque tengo el rol de organizadora. Bueno, acá hay otra respuesta diferente de Inazar y dice un número que sumado con 69 les dé 94. 69 más 30 menos 3, esa fue otra operación que hicieron. A 100 le restó ambos números, luego complementa a 100 de 69 y luego complementa a 100 de 69. Dijo lo mismo 2 veces, pero no entendí el final, pero sí había una idea allí. De acuerdo. 4 Si menos quieres, 69 y siguen ahí con las mismas ideas iniciales. vale. Si quieres ahora vamos a pasar un poquito. Como ven, a mí lo que necesitaba yo quisiera y me hubiera gustado, más bien, que precisamente era lo que yo estaba buscando que ustedes hicieran, era que mostraran esos procesos distintos que están utilizando. No creo que Jenny haya leído nada que tenga que ver con, pues como a 4 no se le puede restar 9, le pido uno prestado al 9 y me da un 14 y a 14 le quito 9 y entonces ¿cuánto es 9 para 14? Y así. ¿Qué es esto? Esta es la forma tradicional de responderlo, ¿no? De hacer un algoritmo de la resta. Pero ustedes utilizaron, ¿sí? Ahí hay una respuesta como la que está diciendo, dice presta una decena al 9 y al pasar, y el Vale, 4, 14. ¿Sí? está bien. Está bien, es una de las formas de hacerlo y está muy bien. Lo que quiero decir es que cada uno de ustedes busca la forma que le viene, digamos, mejor. Esta es parte que ustedes decían, voy a compensarlo, ¿no? En vez de que sea un 94, pues voy a decir que es 95 y en vez de que sea un 69, voy a decir que sea un 70 o cosas así. Ustedes van elaborando de alguna manera sus propias formas de cálculo para generarse las herramientas que mejor les convengan para la resolución. Precisamente la forma en la que yo lo puse, si ven, es diferente, como lo había puesto antes, que había puesto 9 menos 6 en horizontal, que esta parte que viene en vertical, porque de alguna manera lo que yo quería provocar era que ustedes pensaran en ese algoritmo tradicional, pero también que tuvieran la oportunidad de generarse un algoritmo distinto o una forma distinta, una herramienta diferente de cálculo. ¿Por qué es importante pensar en esto? Bueno, nosotros cuando entramos a la primaria, empezamos a observar ciertas formas de responder a estas operaciones y generalmente es el algoritmo tradicional. Pero cuando vamos creciendo y vamos teniendo la necesidad de hacer cálculos quizá un poco más rápidos o por ejemplo entramos a la idea del cálculo mental, requerimos de otras herramientas y nos generamos nuestras propias herramientas. Y ahorita vamos a ir un poco a eso. Me gustaría que viéramos este episodio de clase que se llama La resta conllevada. Yo voy a ir leyendo el episodio de clase y voy a irles mostrando lo que va haciendo el profesor. Y me gustaría que ustedes en su cuaderno traten de ir dibujando o bueno, escribiendo lo que el profesor va escribiendo. Yo les voy a decir lo que él va haciendo y ustedes van poniéndolo de manera que ustedes vayan como imaginando ese proceso. ¿Ok? Está el profesor o profesora y dice 92 y cambia de idea y dice 94 menos 69 y escribe en la pizarra 94 menos 69 de esta forma vertical.
Y dice, esto lo que me dice el problema es que a 94 yo le voy a quitar 69. El primer paso, divido el problema en dos y dibuja una línea vertical que separa las decenas de las unidades. El segundo paso, yo miro el 4 y miro el 9 y me doy cuenta que el 4 es menor que el 9 y señala los números de la pizarra. Señala el 4 y señala el 9. Pues entonces, yo voy a casa del vecino, señalando al 9 que está del lado de las decenas. Y le digo al vecino, 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 ¿me prestas una decena? Sí, dice el vecino. El vecino lo tacho y tacha al 9 del 94. Busco los 9 que tiene él y muestra los 9 con los dedos, hace esto y muestra los 9 con los dedos de las manos. Y dice, le quito el que me regaló y baja uno de los dedos. ¿Y cuántos me quedaron? Y los niños contestan, 8. Me quedaron 8. Enseguida lo pongo para que no se me olvide. Y escribe el número 8 encima del 9. Me voy a mi casa, me llevo la decena que me regaló el vecino, tacho el mío y me voy al lado. Tacha el 4 y arriba escribe el 14. ¿Y qué número formé? Y los niños dicen, 14. Ajá, formé el 14. Y como yo no tengo 14 deditos, hago la flechita y dibujo una flecha que va del 9, que está en las unidades, hacia el 14, para ver cuántos pasitos yo doy del 9 al 14. Y digo que tengo 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos pasitos di? Y los niños dicen 5. Anota el 5 como resultado debajo de las unidades. Ahora, ahora miro el 8 y al 8 le voy a quitar ¿cuánto? Muestra sus 8 dedos con las manos y los niños dicen 6. Y la profesora, bueno, es profesora, y la profesora dice, y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajando los dedos de las manos. Y dice, ¿cuántos me quedaron? Y los niños le dicen 2. Y anota el 2 como resultado en la columna de las decenas. ¿Y a cuánto me dio el total? Y los niños contestan 25. Me dio 25. Esta es la forma corta, ¿verdad? Para poder restar cuando todavía estoy comenzando. Esto es lo que dice la maestra. Este es un episodio de una clase en la que la maestra está enseñando cómo resolver la resta conllevada y están los niños en la clase. Ahora, hay algunos comentarios al respecto de este episodio. Alguien dice, pues yo tengo 53 años y así eran las restas en mis tiempos. Alguien más dice, buena forma de enseñar a restar. Esta se aplicaba cuando fui a la escuela primaria hace ya muchos años y las tablas de multiplicar igual eran cantadas. Era fácil de recordar. Ojalá la mayoría de los maestros adoptaran esta técnica. Alguien más dice, que las restas son diferentes ahora porque así me las enseñaron a mí, no las sé hacer de otra manera. Alguien más dice, con vecino o sin vecino, siempre pedíamos prestado y no olvidábamos cuánto quedaba para que nuestras cuentas nos salieran bien. Mil gracias a todos los maestros por enseñarnos de la manera más fácil. Estos son los comentarios que ellos van diciendo al respecto de ese episodio que yo les acabo de mostrar. Ahora, me gustaría que ustedes pensaran, que lo escriban en el chat si quieren, o que vayan pensando también, ¿qué cuestiones matemáticas pueden identificar en este episodio? ¿Qué cuestiones matemáticas creen ustedes que están implícitas en el episodio? ¿Vale? Ustedes me pueden hablar de lo que sea que ustedes vean que sean puramente matemáticas, ¿vale? No hablemos de cuestiones pedagógicas ni de cuestiones de manejo de grupo, no. Cuestiones matemáticas que ustedes observan como implícitas dentro de esas, dentro de este episodio. Voy a darles unos minutitos si quieren para que lo vayan viendo. Ustedes tienen ahí más o menos el proceso que se fue llevando, el proceso que la maestra fue desarrollando. Yo les mostré qué es lo que ella va diciendo. ¿Cómo observan ustedes ese proceso? Estaba tratando de ver aquí las respuestas, pero no puedo. Veo solamente un poquito. Preguntas en nuestra
En nuestro ambiente aparecen ya varias respuestas. Ok. En ellas aparecen la noción del sistema decimal, por ejemplo, diferencias entre decenas y unidades, Ujú. ubicación de los números en la recta real, valor posicional también, un significado de la resta, de cómo quitar, composición y descomposición en cantidades de forma mecánica, y se utiliza el algoritmo tradicional de la sustracción, Mm. propiedades del sistema de numeración decimal. Bueno, eh, Ujú. hay algo aquí interesante y dice desarticulación entre los conceptos matemáticos, decenas y unidades con la representación concreta de la profesora usando los dedos. Ujú. Eh, contar 9, 14, mostrar, bueno, conteo ascendente desde cualquier punto. Nos dicen que no están seguros si el alumno le quede claro lo que significa pedir prestado. Pero esa ya es otra cuestión. Ajá, Esa ya no es una cuestión matemática. Sí, exacto. sí, es parte de, pero ciertamente esa ya no es una cuestión matemática, sino que ya entramos en otra, en la idea de la interacción entre profesor y estudiante, pero lo matemático sigue ahí, ¿no? Ah, ok. Bueno, se colocan columnas, el 9 a la derecha. Bueno, esto es una respuesta que tiene que ver con la ubicación de decenas y de unidades. Diferentes registros de representación también están Ujú. colocando acá. Bueno, y hay operaciones que hacen las equivalencias del diálogo que mostró Dinazar. Ok, Ok. bueno, vamos a avanzar un poquito. Como ustedes pueden ver, ciertamente hay un montón de información y ahora me gustaría que cada uno reflexionara. No me lo tienen que poner en el chat ni decirlo ni nada, pero ustedes piénsenlo. ¿Realmente esta es la forma fácil de enseñarlo? Porque la maestra termina diciendo, esta es la forma corta, ¿verdad? Para poder restar, cuando todavía estoy comenzando. ¿Esta es la forma corta de restar? Es una pregunta retórica. Es para que cada uno la piense y al final quizá del taller podamos irla resolviendo. Pero como vemos, hay un montón de cuestiones matemáticas que están implícitas en esta idea de solamente mostrar un algoritmo y solamente mostrar una forma de cómo hacerlo. Ya les está diciendo, esta es la forma corta, esta es, ¿vale? Esto, no sé si ustedes lo habrán visto, es un video que circula mucho en internet que se llama algo así como la mejor maestra del mundo, algo así, en el que la maestra empieza a mostrarle a los niños con mucho entusiasmo, con mucho cariño a los niños este algoritmo, e incluso cuando dice esto de vecino, vecino, me prestas una decena, y todos los niños van coreando con ella, y cuando los niños gritan 8, 5, 2, los niños realmente están entregados ahí. Puede ser por muchas razones, puede ser, por ejemplo, que estaba viendo la cámara, puede ser que normalmente se trabaje así, la maestra también estaba totalmente entregada. ¿Por qué no les puse el video y les di la transcripción? Porque quería evitar el sesgo de la cuestión afectiva. Uno como profesor tiende mucho a observar esto que las personas comentan, de qué buena forma de enseñar a restar, así me enseñaban antes, las tablas de multiplicar se cantaban, con vecinos sin vecinos pedíamos prestado. Estos son indicadores de que estos algoritmos tradicionales vienen arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y que son lo que se ha trabajado antes y lo que se trabaja ahora. No hay como un cambio, una variación en este tipo de cosas, las formas son las mismas. Lo que pasa es que el entusiasmo o la forma en la que el profesor genera este tipo de cosas influye en las personas que lo están viendo. Estos son comentarios tomados de YouTube. Cuando ustedes ven el video en YouTube, ustedes pueden ver los comentarios abajo y la mayoría de los comentarios son como estos, de qué bonito, qué linda maestra, qué bonito lo hace y todo. Y yo no digo que no. La maestra tiene mucho entusiasmo, mucho cariño. Sin embargo, tenemos que irnos nosotros a estructurar y a reconocer cuáles son los aspectos matemáticos benéficos o no de trabajar este tipo de algoritmos, que eso es lo que nos toca hacer precisamente en este taller y hoy. Vamos a ver paso a paso lo que está sucediendo en este episodio. Paso a paso, vamos a tratar de desglosarlo y desmenuzarlo lo más que podamos. El primer paso que lleva a cabo la maestra es organizar la información. Lo pone de manera vertical.
no horizontal, ¿no? Lo pone de manera vertical. Pone el 94 y debajo pone el 69, le pone el signo de menos a un costado, le pone la rayita abajo. Esa es una manera, ya cuando tú haces eso, ya tú estás pidiéndole al estudiante que realice un determinado procedimiento, ¿vale? Si tú no sé si a ustedes les ha pasado, pero si tú le pones el 94 menos 69 de manera horizontal, ellos se sienten más libres de utilizar cualquier otro procedimiento. Pero en el momento en que tú haces esto, ellos sienten que deben usar ese algoritmo tradicional, vamos a decir. Después hace un segundo paso, que es dividir el problema en dos. Cuando pone la rayita y dice, vamos a dividir el problema en dos. ¿Qué hace aquí? Lo que está buscando es hacer una diferenciación entre unidades y decenas, pero no lo dice tal cual. Solamente dice, vamos a dividir el problema en dos, los de la derecha y los de la izquierda, pero no dice unidades y decenas. Luego dice, vamos a observar la columna, observo la columna de la derecha y veo que el 4 es menor que el 9. Esta parte es importante. El 4 es menor que el 9, ciertamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo puedo restar, ¿no? No puedo restarlo, porque a 4 no le puedo quitar 9. No así, a 94 sí que le puedo quitar 69, pero al 4 no le puedo quitar 9. Este es un punto importante. Después le dice, pedimos al vecino una decena, al vecino. Como ustedes, hay que esto que decían de no sé si entiende la idea de pedir prestado o si del vecino o esas cosas, ciertamente esas son decisiones pedagógicas que la maestra va tomando para generar como atrapar a los niños, ¿no? Y decir, bueno, si yo les digo que es un vecino y no les digo que es una decena, a lo mejor pues ellos lo entienden mejor y como le vamos a jugar a que es un vecino, me prestas una... Son cuestiones, decisiones pedagógicas que tomamos y que decimos, yo creo que esto viene mejor para eso. Sin embargo, es importante siempre preguntarnos si esa decisión pedagógica no impacta en lo didáctico, es decir, no impacta en las cuestiones matemáticas y no vamos a generar después un problema. Aquí, por ejemplo, ella dice, le voy a pedir al vecino una decena. Eso es verdad, como el 9 no es un 9, es un 90. Son 9 decenas. Por lo tanto, yo puedo pedirle a ese 9 decenas una decena y no se la pido prestada. En realidad lo que estoy haciendo es una descomposición. No estoy diciendo que todo esto se lo tenga yo que decir tal cual a los niños, que ustedes dirán, no, bueno, sí, pero pobre niño ahí escuchando todo esto. No. Lo que estamos diciendo es que nosotros como profesores tenemos que saber que todo esto está implícito al momento de yo decirle al niño y entonces al 9 le quito una decena. A 9 no le puedo quitar una decena. A 90 sí le puedo quitar una decena. Y luego dice, le quito el que me regaló y pongo 8, pero no me regaló 1, me regaló 10, me regaló una decena, ¿sí? Y ese 8 no es un 8, es un 80. Yo sé que todos sabemos esto y la maestra también lo sabe, los niños no lo saben, parece que sí, pero la realidad es que los niños tienen mucha dificultad para ir y venir entre decirles esto es un 8 o es un 80, esto es un 9 o es un 90, esto es un 6 o es un 60. Tienen mucha dificultad para eso porque están apenas empezando a estructurar ese pensamiento, ¿no? Entonces, sí, 9 menos 1 es 8, pero no estoy restando 9 menos 1, era un 90 menos 10. Bueno, claro que si lo tomamos como 9 decenas menos una decena son 8 decenas, eso sí. Luego el siguiente paso. Ahora formo el 14. Y entonces apunta el 14 y tacha el 4. ¿Por qué 14? Porque estoy sumándole a 4, le estoy sumando 10. No le estoy sumando 1. Si se fijan, en el quinto paso yo digo a 9 le quito 1 y son 8. Y ese 1 se lo voy a sumar al 4, pero no estoy sumando 4 más 1, estoy sumando 4 más 10. Y 4 más 10 son 14. Otra vez, ir yendo y viniendo, ¿no? Y luego digo, no tengo 14 deditos, porque sigo contando con los dedos. Esa es una parte importante también. Cuando nosotros vamos estructurando el pensamiento de los niños, pasamos de lo concreto a lo abstracto. Y aquí ya estamos pidiéndole que pase a algo muy abstracto, que es la idea de un algoritmo y, por ejemplo, de entender que esto no es un 8, es un 80 y abstraerlo. Pero también lo dejamos otra vez con las manos a que vuelva a lo concreto, pero esto no es concreto porque esto no es un 8, es un 80. Entonces sigue sin ser concreto, sigue siendo abstracto. Entonces ahí
Y ahora no estamos diciendo 14 menos 9, estamos diciendo 9 para 14, que si lo vemos no es tampoco lo mismo. Insisto, no estamos juzgando, estamos entendiendo qué procesos hay inmersos en esta idea. Entonces, como dice, 9 para 14, empieza 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 5 pasitos. Estos ya no son esos números, son pasitos, ¿sí? Cambió la idea, cambia lo que estoy estructurando y la forma en la que estoy pensando. Esto que decían los niños en algún momento, ¿no? Dice, X ayer valía 3 y ahora vale 2. Pues estos antes eran el número y ahora son pasitos. Estamos cambiando. Y luego dice, yo digo 8 menos 6. Entonces muestra ahora, esta es otra forma, muestra ahora el 8 y le dice, le voy a quitar 6. Entonces no hace esto, sino que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me sobran 2. Es diferente. Aquí lo que está pensando la maestra es, ¿cuánto es 6 más qué? Me va a dar 8. ¿O cuántos me faltan para llegar a 8? Entonces, es una forma distinta. Fíjense que no hay la posibilidad aquí de que el niño elabore su propio proceso para decir, ¿qué hago? Si te estoy pidiendo 14 menos 9, ¿qué haces? No, yo le digo qué hacer. Yo le estoy mostrando cómo se hace. ¿Vale? Bien. Yo sé que esto fue mucha información, que se ve como cargado todo. Uno dice, bueno, todo eso viene detrás. Sí, todo eso viene detrás. Y es un conocimiento complejo. Es un conocimiento bastante complejo. Parece algo muy sencillo decir, pues es una resta conllevada. Sí, pero la resta de conllevada tiene toda una historia detrás de cuestiones que se fueron estructurando para que ese algoritmo estuviera como está. Y además hay muchas investigaciones al respecto de esto, de los errores típicos que se cometen, incluso de los conocimientos que debe tener el profesor de matemáticas sobre los procedimientos y los errores que se llevan a cabo con este tipo de algoritmos. Aquí, por ejemplo, es una muestra, ¿no? En un artículo clásico del Mathematics, del modelo MKT, Mathematical Knowledge for Teaching, el conocimiento matemático para la enseñanza, se habla precisamente de este ejemplo, ¿no? De qué conocimientos necesitan los profesores para resolver dudas o para entender por qué se producen esos errores, por qué alguien comete los mismos errores, se equivoca en la llevada, se equivoca en el número que se presta, no puso el que se llevó, ¿por qué? El profesor necesita todo un conocimiento y sobre todo un conocimiento especializado para entender qué está pasando ahí, porque es complejo. Ahora, pasemos a la idea de qué es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo es algo más que un procedimiento rutinario. Es una aplicación sistemática e iterada de las propiedades básicas del sistema de numeración decimal, para el caso que nosotros estamos viendo ahora, que es las operaciones de suma y resta, ¿no? Y estas propiedades básicas del sistema de numeración decimal son las de la agrupación y las de valor posicional. Esas son las dos propiedades básicas, agrupación y valor posicional. Si nosotros hacemos que los niños comprendan bien lo que es el valor posicional y lo que es la agrupación, los grupos de 10, estamos del otro lado con muchas cosas. Mientras que no logremos que eso se entienda, entonces ese 1 sigue siendo un 1, no es un 10. Y ese 1 representa un 1 para mí, porque no he logrado entender esta idea de los grupos de. Entonces, eso es importante. En Matedumat, el proyecto que yo les he mencionado y que tenemos un canal de YouTube, tenemos un video sobre esto, sobre los elementos clave para la enseñanza del sistema de numeración decimal, y viene esta idea, si quieren ahondar un poquito en ella, ¿no? Y bueno, estos algoritmos también tienen un carácter automático, por lo que su ejecución va a esconder todas las propiedades que los justifican. Y esto también es muy importante. Como ustedes dicen, ustedes también lograron identificar un montón de cuestiones que están implícitas ahí, pero están escondidas, están totalmente escondidas. Uno no puede reconocerlas hasta que empiezas a desglosarlo. Entonces, si nosotros nos cuesta tanto trabajo observar todos y cada uno de los pasos que se dieron ahí, imagínense al niño que no tiene la experiencia o el conocimiento matemático y didáctico para entender por qué la maestra me dice que agarre de acá y lo pase para acá y lo baje de aquí y lo suba para acá.
¿no? Entonces, hay como todo un proceso ahí. Ahora, las propiedades de los algoritmos. Las propiedades de los algoritmos son la nitidez, la eficacia y la universalidad. La nitidez porque la nitidez implica una acción mecánica. Es decir, esto tiene que ser nítido, tiene que poderse realizar mecánicamente. La eficacia se refiere a que se obtiene un resultado en un número finito de pasos. Siempre va a haber un número de pasos con los cuales yo voy a llegar a un resultado. Y la universalidad se refiere a que no importa la magnitud del número, el algoritmo va a resolver la operación. No importa que yo tenga 1.254.000 menos 3, yo voy a poder resolver esa operación con ese algoritmo, con un tipo de algoritmo en un número determinado de pasos, dependiendo de cómo sea, pero no importa la magnitud, el algoritmo sirve, ¿sí? Y ahora me gustaría igual que reflexionaran sobre este tipo de cosas, cada uno de ustedes que piensen, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Qué necesitamos para resolver problemas? Todos nosotros tenemos la necesidad, sabemos que las matemáticas son para resolver problemas. ¿Y qué necesitamos para resolver esos problemas? Pues saber hacer operaciones. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a enseñar los algoritmos de esas operaciones? ¿Cuánto tiempo, piénsenlo ustedes ahora, cuánto tiempo dedican en su aula a enseñar el algoritmo de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división o del trabajo con punto decimal? ¿Cuánto tiempo dedican a eso? Y ahora piensen cuánto tiempo dedican a enseñar a resolver problemas que impliquen el uso de esas operaciones. Es decir, a entender el significado que tiene esa operación y por qué esa operación es como es. O por qué vas a necesitar restar, o cuándo necesitas restar, cuándo necesitas sumar, cuándo necesitas multiplicar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Cada uno tiene su idea y yo espero que estemos dedicando ya mucho menos tiempo a los algoritmos que a entender el significado de estas otras cosas. Ahora me gustaría que volvieran a decirnos en el chat, ¿en qué momento dicen ustedes, este niño ya sabe sumar o restar? Si no tienen a los niños en esas etapas de educación básica, pues piensen en mi sobrino, en mi hijo, en lo que sea. ¿En qué momento puedo decir yo que este niño, esta niña, ya sabe sumar o ya sabe restar? ¿En qué momento? Coméntenos un poquito. Bueno, mientras se animan a darnos respuestas, Dina, mientras ha hablado, han habido varios cuestionamientos aquí en el chat y nos hablan, por ejemplo, nos hacen primero una pregunta y es cómo mejorar el vocabulario matemático en las clases cuando encontramos estudiantes acostumbrados a cierto uso de palabras que no son las adecuadas para este tipo de operaciones. Y también hay aportes acerca de descomposición como parte del lenguaje matemático y ético. Dice algo interesante y es pedir prestado y no pagar es malo. Es mejor utilizar lenguaje matemático desde el comienzo. Bueno, mientras el estudiante no sepa por qué usa ese algoritmo o procedimiento, simplemente sigue repitiendo de memoria sin tener un sentido para él o para su comprensión. Entonces, bueno, esas son algunas apreciaciones y ya nos llegaron por el chat respuestas a la pregunta que hizo Dinazar sobre en qué momento podemos decir que un niño sabe sumar o restar. Nos responde Daniel diciendo que cuando logra hacerlo mentalmente sin la ayuda de papel, en el momento en el que el niño diferencia entre unidad y decena, cuando le encuentra significado a las operaciones y ya no requiere una mecanización, en el momento en que puede usar las operaciones en un contexto cotidiano, cuando adquiere destreza mental utilizando un material concreto y hay otra afirmación aquí que dice las matemáticas sirven para desarrollar la mente y la lógica. Un niño sabe sumar o restar cuando puede elaborar sus propias operaciones. Giovanni manda un saludo. Cuando reconoce situaciones y aplica, bueno, y ahí unas similares. Ah, bueno, acá hay una interesante también, disculpe Dinazar, dice, cuando se enfrentan a diferentes situaciones cotidianas en las cuales su estrategia es acorde a lo que se exige en la situación. Eso quiere decir que identifica si es una suma o una resta. Bueno. Bueno,
Sí, ciertamente cada uno puede tener una opinión y la opinión depende del momento escolar en el que estemos pensando. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los niños de infantil, que tienen, por ejemplo, los colores y les ponen los colores y le dicen, tienes 3 colores más 4 colores, ¿cuántos son? Y entonces empiezan 1, 2, 3 y le ponen 1, 2, 3, 4 colores. Entonces ahora lo que hacen los niños, juntan los que tenían y dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 colores. Ahí el niño ya sabe sumar. El niño no sabe sumar, sabe contar. Porque no está diciendo cuántos son 3 más 4. Está diciendo, yo sé cómo tengo un grupo de 3, tengo un grupo de 4 y si los junto y los vuelvo a contar, son 7. Esa es una manera de entender el procedimiento que está llevando a cabo ese niño en ese momento. Y es un material concreto. Pero cada uno va como estructurando sus momentos de acuerdo al momento escolar en el que se está presentando la situación. Si nosotros tenemos un niño en quinto de primaria que queremos saber si sabe sumar o sabe restar, le ponemos una suma o una resta. Y si me lo resuelve con un algoritmo tradicional, sabe sumar, ¿no? O sabe restar. Pero si lo tengo en segundo de primaria, a lo mejor digo, bueno, pues a lo mejor el algoritmo tradicional no me lo domina, pero sabe hacer otras cosas, ¿sabes? Entonces, cada uno depende como del momento escolar en el que está. Ahora, esa es la opinión del profesor, de decir, yo en qué momento digo, ya mis niños saben sumar o saben restar o pueden hacer esto o aquello. Pero otra es la opinión institucional de lo que viene en el programa, ¿no? Que ustedes seguramente también lo habrán visto. Es decir, ¿en qué momento en el programa me dicen el niño ya debe de dominar el algoritmo de la suma, la resta, la multiplicación, la división o trabajar con puntos decimales? El niño resolverá problemas de no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Saben? Cada uno tiene como una forma y depende desde el ángulo desde el que lo estemos viendo, pero también de la intención que tenemos nosotros con respecto a la educación. ¿Qué queremos que hagan? ¿Queremos que resuelvan problemas? ¿Queremos que entiendan el significado de la resta, de la suma? ¿Queremos que entiendan las propiedades? ¿O queremos nada más que hagan, que resuelvan, que me digan cuánto es 69 menos 27? ¿Qué quiero? Entonces, ese objetivo también determina entonces en qué momento puedo decir que el niño ya lo puede hacer. Con respecto a esto que se menciona sobre el vocabulario, sí que es importante a las cosas llamarles por su nombre. Esto también es una cuestión interesante dentro de la educación matemática y una discusión que sigue abierta. Nosotros en el aula no hacemos divulgación de la ciencia, no hacemos una cuestión de divulgación. Es decir, no queremos que los niños, a veces hay profesores que me dicen, es que la matemática tiene que ser divertida. No necesariamente, no necesariamente. ¿A poco la historia siempre tiene que ser divertida? No. ¿O la física siempre tiene que ser divertida? Pues no. Cada cosa tiene sus momentos y sus formas y a lo mejor habrá momentos en que podemos usar cuestiones lúdicas, pero habrá momentos en los que no. Y hay momentos en los que podemos quizá ayudarnos con ciertas cuestiones para hacer que los niños entiendan cosas y hay momentos en los que no. Lo que tenemos que saber es si esas formas que estamos utilizando de manejar el vocabulario, por ejemplo, esto de decir el tomar prestado o cosas como esas, hacen que el aprendizaje sea mejor o generan después obstáculos didácticos, epistemológicos. Si generan un obstáculo más adelante, entonces hay que eliminarlos. No los usemos. Si no generan obstáculos más adelante, pues entonces podemos trabajarlos. Pero hay que pensar siempre en esa parte. Si yo le digo ahora al niño, y eso es algo que arrastran los niños del profesor. Yo lo tengo muy claro. Estaba la otra vez viendo a mi sobrina cómo resolvía una operación y decía, y entonces la casita no sé qué, y el niño le pide prestado porque le va a traer, y entonces yo decía, eso lo dice la maestra, o sea, ella no se inventó esa historia. Eso la maestra le explica cómo quiere que hagan esa resta, cómo quiere que la entiendan. ¿Qué va a pasar si en el siguiente año ya no le toca a la misma maestra y la otra maestra le dice porque la decena no sé qué o porque el vecino no sé cuánto, ya no es el vecino? Y ella dice, pues es que no era el vecino, era la decena. Es importante que vayamos teniendo una secuencia porque ciertamente cuando pasan a otro momento, si yo le cambio el nombre, la cosa va a estar ahí como un poco rara, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes siempre que utilicemos este tipo de cosas, como estas, muchas otras. Tenemos también esta tendencia a usar, por ejemplo, las mnemotecnias. No sé si ustedes lo han visto. Hay gente que utiliza las mnemotecnias también, o los llamados trucos
matemáticos, no son cosas que ellos vayan a capitalizar, que realmente les deje entender qué hay detrás de ese algoritmo, sino son cosas que pues nada más le van a dar como el momentito de decir, ah, pues mira, ya me aprendí esto, ajá, pero sigues usando la memoria, no el razonamiento, ¿no? Siempre aludir al razonamiento nos va a dejar un beneficio a mucho más largo plazo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque ya me enrollé un poco aquí. Muchas personas o incluso los programas nos pueden decir que un niño sabe sumar o restar cuando conoce y puede reproducir el algoritmo tradicional de la suma y la resta. Y ustedes lo habrán visto también en pruebas estandarizadas, ¿no? Unas pruebas tipo PISA o unas pruebas de las que hacen en México, por ejemplo, la prueba Planea, o incluso en México también cuando ingresamos de la secundaria al bachillerato, del bachillerato a la universidad, pues nos hacen algunas pruebas y lo que quieren saber es si tú reproduces ese algoritmo. ¿Qué significa reproducir el algoritmo y conocerlo? Bueno, saber, por ejemplo, entender cómo se organiza la información, ¿no? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, todo a la derecha, unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, y siempre de arriba hacia abajo, siempre de derecha a izquierda, perdón. Entonces, eso es a lo que se refieren muchas veces con saber. Ya sabes sumar ay, sí, no, ya está con las sumas y las restas. ¿Por qué? Porque está con este tipo de ejercicios, ¿no? Vienen con esos ejercicios y entonces cuando los papás dicen, ya sabe sumar o sabe restar. Pero los niños necesitan aprender dónde y por qué tienen que hacer uso de esas reglas que les hemos exigido que se memoricen. No solamente esa regla, sino por qué la voy a usar, en qué momento la voy a usar, para qué me sirve. Para que este aprendizaje sea un aprendizaje significativo y no memorístico. Las técnicas de cálculo que podemos utilizar pueden ser tradicionales, es decir, a tradicional le llamamos a estos algoritmos, digamos, estandarizados, o pueden ser también artesanales o alternativas o no tradicionales, se le llaman. Las técnicas artesanales pueden ser incompletas, a lo mejor son menos efectivas que las tradicionales, pero sirven porque implican libertad de reflexión sobre el significado de la operación y pueden ayudar a desarrollar otras técnicas para el cálculo mental. Por ejemplo, deben de evolucionar hasta llegar a las técnicas definitivas. Tienen que ir poco a poco estructurándose para llegar a esas otras técnicas tradicionales, digamos. Eso es importante saberlo porque, como yo les decía al principio, quizás estamos haciendo el proceso al revés, ¿no? Primero pasamos al algoritmo tradicional y después, conforme vamos avanzando, nosotros mismos nos generamos esos otros procesos artesanales, pero porque ya hay momentos en los que ya a lo mejor la maestra no me va a checar que yo haya hecho así la operación, sino que yo puedo hacer la operación como yo quiera. Hay gente que es detractora de los algoritmos, no solamente dice no es bueno usarlos, sino no deberían usarlos y explican, dentro de la educación matemática explican por qué esto se utiliza incluso, ¿no? Barodi, por ejemplo, dice, enseñar paso a paso el algoritmo para la sustracción de números de varias cifras con acarreos o la resta conllevada resulta más fácil que construir la red de relaciones que constituye el conocimiento de los órdenes de unidades. Más aún, el conocimiento de datos y técnicas es más fácil de observar y comprobar que el conocimiento conceptual o la capacidad de razonamiento. Como el cultivo y la evaluación de la comprensión matemática, el razonamiento y la resolución de problemas son difíciles, la educación masiva se centra en la enseñanza y la evaluación de datos y técnicas matemáticas. Es decir, usamos estos algoritmos porque para el profesor que tiene 50 alumnos es mucho más fácil revisar las técnicas estandarizadas que 50 técnicas tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que vamos tratando de hacer que esto sea no solamente más útil, sino más fácil para nosotros también como profesores, ¿no? Darle su espacio a cada niño implica un tiempo, implica darte un espacio que con 50 niños y 200 temas en el temario es difícil, es complicado. Cami, por su parte, dice que al tratar de transmitir de una forma preescrita los resultados de siglos de reflexión por parte de personas adultas, privamos a los niños de la posibilidad de pensar por su cuenta. Los primeros métodos de los niños son indiscutiblemente ineficaces, sin embargo, cuando los niños tienen la libertad de pensar por su cuenta, inventan procedimientos cada vez más eficaces, como hicieron nuestros antepasados. Cuando tratamos de que los niños pasen por alto el proceso constructivo, les impedimos comprender la aritmética. Esta es una parte importante.
Esto que nosotros hemos llegado a tener, los algoritmos estandarizados, es el resultado de siglos de reflexión. Y estamos pidiéndole a los niños que pasen, que den el salto hasta allá sin haber pasado por toda la parte de la aritmética que le vamos a llamar informal. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Cami, que es un fiel detractor de los algoritmos, dice que la enseñanza de algoritmos es incluso perjudicial, dice él, porque los algoritmos fuerzan a los niños a renunciar a su propio pensamiento numérico, los algoritmos mal enseñan el valor de la posición e impiden que los niños desarrollen el sentido del número, los algoritmos hacen que los niños dependan de la distribución espacial de las cifras o de lápiz y papel y de otras personas. Él dice, todo esto sucede por cuestión de los algoritmos. No solamente dice, vamos a esperar a que ellos desarrollen técnicas artesanales y luego les enseñamos los algoritmos. Él dice, no deberíamos enseñarlos. Y esto lo sustenta en algunas de sus investigaciones. Por ejemplo, él revisó hicieron diferentes grupos. En unos enseñaban cursos con algoritmos, en otros solamente se enseñaban algunos algoritmos y en otros no se enseñaban algoritmos. Se les pone una operación y para los niños de segundo curso que utilizaban algoritmos, solo el 12% la resuelven bien. Los que usaban algunos algoritmos, el 26% la resuelve bien. Y los que no usaban algoritmos, el 45% la resuelven bien. Se les pone otra en el tercer curso y pasa lo mismo. Bueno, como pueden observar ahí, el porcentaje mayor de resolución era de los niños que no usaban algoritmos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con distintos tipos de algoritmos? Cada operación. Bueno, se permite comparar características de cada algoritmo, ayudando a comprender mejor las técnicas. Podemos usar distintas técnicas que pueden ayudar a corregir los errores más usuales de la técnica tradicional. Y además es posible realizar un análisis crítico de las técnicas tradicionales. ¿Estas son las más adecuadas? También ofrecemos a los niños una variedad de técnicas de las cuales seleccionar la que más les acomode o la que mejor entiendan, y permite también separar la operación del algoritmo, dejando de asociar la operación con el algoritmo tradicional. Es decir, yo cuando pienso en una suma no pienso en este proceso de ponerla de arriba a abajo, a la derecha, no sé cuánto. No, si me la dice yo busco la forma de resolverla, ¿no? Y acá hay una cosa también importante, hay unos niveles de representación en las operaciones aritméticas. El primer nivel es la fase inactiva, en la cual hay uso de material manipulable. En la fase icónica ya empezamos a ver las operaciones como dibujos de imágenes estáticas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y luego la parte simbólica, que es en el momento en que pueden aparecer las operaciones y en el momento en que pueden aparecer los algoritmos, es cuando ya las operaciones van representadas en lenguaje y en símbolos. Algo que decían por ahí era distintos registros de representación se veían en el episodio. Ahí no hay diferentes registros de representación. El registro de representación es uno, los números que están ahí. A lo mejor pensaron en los dedos, pero es que los dedos no están representando más que el número. El 9 es un 9, el 8 es un 8, el 14 es un, o sea, ya ahí está la representación y no hay más representaciones que esas. Errores comunes al sumar con algoritmos. Fíjense que también esto ustedes lo van a identificar como profesores, seguramente lo han visto, y esto está muy reportado, muy estudiado. Entonces, ¿por qué siguen sucediendo? Si ya sabemos que estos son los errores que pasa, ¿qué es lo que estamos haciendo que no nos deja avanzar y eliminarlo? Aunque gritemos el vecino, sigue habiendo el mismo error. No se va a subsanar el error que sucede. Olvidar la llevada, confundir el papel del cero, decir 0 más 5, pues el 0 se baja, cosas como esas, ¿no? Esto de la llevada, pues sería 15 menos 8, 13, y acá se me olvidó quitarle el 2, entonces le pongo el 9, no sé. Luego, por ejemplo, quiero que ustedes ahora hagan el ejercicio en su casa, desde ahí donde están, lean en voz alta esta operación que tienen aquí. Léanla en su casa en voz alta, no importa que los oiga el perro. Fíjense que a lo mejor ustedes fueron leyendo y fueron resolviendo. ¿Por qué? Porque es una cosa natural de nuestro cerebro. Ustedes no dijeron 8 más 8 más 7, 3. 3 y llevo 2. 2 más 7 más 3 más 5, 7. Y llevo 1. No. Dijeron 8 y 8, 16. Más 7,
23. 3 y llevo 2. 2 y 7, 9. 9 y 3, 12. 12 y 5, 17. 7 y llevo 1. 1 y 4, 5. Y 3, 8. 6 y 1, 7. Y 2, 9. Eso fue lo que cada uno fue haciendo, ¿no? Cada uno va elaborando y estructurando el algoritmo. Y fíjense que el algoritmo a veces implica más pasos de los que se requieren. Por ejemplo, este es otro tipo de algoritmo que se suele utilizar. Si voy a decir 9 más 5, 14, ¿no? 7 más 4, 11. Y le pongo un 0 porque está recorrido. Y luego, porque no es un 7 más 4, en realidad es un 40 más 70, pero bueno. 6 más 8, 14. Y le pongo 2 ceros porque está recorrida. Entonces lo sumo todo y entonces me quedan 1523, que es la solución. Pero la solución implica muchos más pasos que incluso el número de cifras que yo tenía arriba. Ahora, vamos a pasar a esta. ¿Cuál es la solución de este problema? ¿Cómo solucionarían ustedes este problema? Espero que en el lápiz y papel ustedes intenten irlo estructurando. Jenny, ya me pasé el tiempo. Bueno, no sé cómo voy de tiempo más bien. Tú me dices si tengo que acelerar o si todavía tenemos tiempo, ¿eh? No, no se preocupe, vamos bien, hay mucha interacción en el chat y bueno, mientras ellos hacen la operación que indica Dinazar, le hago algunas preguntas que han llegado aquí al chat. Entonces, el profesor Marcos Chacón nos hace preguntas sobre cómo hacer consciente al niño de las propiedades en los números naturales, que esto también es importante. Ahora otra profesora llamada Gabriela nos indica que dentro del grupo de docentes de su escuela salió la duda de si es bueno o si es malo usar los dedos para el inicio del aprendizaje de la numeración o de las operaciones también. Hablan también del DUA, el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Habló usted de alguna libertad de cátedra para la enseñanza y preguntan que si esa libertad a la que hace referencia está asociada al diseño universal de aprendizaje también, si está directamente ligada, si no. Y bueno, ya empiezan a llegar respuestas, esperemos a ver los profes. Bueno, hacerse consciente de las propiedades es que ese es el proceso que tenemos que llevar a cabo antes. Como les decía, ¿cuánto tiempo nos tomamos para hacer que los niños sean conscientes de esta parte del valor de posición y de la agrupación? Esa es una cuestión clave. ¿En qué momentos? Bueno, desde preescolar y hasta los primeros años de primaria. Tendríamos que estar dejando eso clarísimo, ver que los niños lo sepan, ver que los niños lo entiendan en todo momento, buscar que entiendan la estructura desde preescolar. Mi niña tiene 5 años y cuando trabajamos, porque la verdad es que tengo una deformación profesional y cada que ella empieza a contar, yo le pregunto cosas y le hago preguntas, ¿no? Pero cuando ella empieza a contar, yo he tratado de poner mucho hincapié en que ella entienda que la numeración tiene una forma de ser. Es decir, cuentas del 1 al 9 y luego todo parece repetirse, ¿no? Con el 10 y, bueno, los 10 y algo, pero en realidad el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 20 y tantos, el 30 y tantos, el 40 y tantos. Y entonces, si tú te sabes los números del 1 al 9, ya te sabes todos los demás. Tú puedes estructurarlo hasta el número que quieras. Eso es entender que vamos a ir en grupos de 10, ¿no? ¿Cómo más se pueden trabajar? Bueno, los invito a ver el video de Matedumat en el que van a poder ver, precisamente se habla de una estrategia al respecto de eso, de cómo se pueden trabajar, pero se tienen ahí varias herramientas en las cuales uno se puede tomar mucho tiempo en dejar eso bien afianzado, para que cuando pasemos a estas otras cuestiones que son las operaciones con esos números, entendamos que la parte básica es la idea de esas propiedades. Y ahorita que pasemos a otra parte de los materiales, vamos a regresar a eso. Lo de usar los dedos, bueno, como les decía, tenemos que pensar si realmente estamos contando, si realmente estamos generando que ellos sumen o resten, si realmente estamos dejando que haya un proceso de libertad. Es que precisamente aquí creo que ustedes estamos pensando en, ¿el profesor tiene que hacer que ellos cuenten con? No. El profesor tiene que mirar y evaluar cuáles son los procesos que un niño está llevando. Si un niño
Fíjense que es algo bien interesante. Si un niño empieza a contar con los dedos, eso es algo que los papás y muchos maestros hacen. No me cuentes con los dedos, piénsalo. ¿Por qué? Él necesita todavía contar con los dedos. No ha dado el salto, no ha pasado de lo concreto hacia lo abstracto. Si él requiere los dedos, que use los dedos. Porque lo que a mí me interesa es que comprenda qué es una suma, por qué tiene que sumar en ese problema o que entienda las propiedades de ese sistema de numeración. Eso es lo que me importa. No me importa que el niño use o no el dedo. En el momento en que él se sienta seguro y entienda el proceso, va a dejar de usar el dedo. Si no lo ha podido soltar es porque hay algo ahí que está impidiendo. Ahora, no quiero que use los dedos, pues entonces pregúntale por cantidades más grandes en las que los dedos no le alcancen. Y así tú vas a ver qué otros procesos usa, ¿no? Eso se puede ir trabajando así. Esto del DUA que me preguntan, la verdad, no sé, no me queda claro, aún no he profundizado en eso, entonces no me queda claro, pero a lo que yo me refiero con esto de la libertad de cátedra es que yo sé que tenemos una presión institucional ahí que nos dice y nos marca cómo tenemos que hacer cosas, pero créanme que tomarnos el tiempo de regresar a estas partes nos va a facilitar mucho en lo que viene, en lo que sigue, ¿no? Hay que pensar como cuál es el objetivo de la educación básica. ¿Qué queremos que hagan los niños cuando terminen la primaria? Pues que sumen, que resten, que dividan y que multipliquen, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le debemos dedicar a eso y qué queremos que se haga? Insisto, es una cuestión difícil y ese es otro debate que en algún momento nos podemos tener en un conversatorio de qué tanto puede un profesor, digamos, romper con las cuestiones institucionales o incluso con la presión de padres de familia que te dicen es que el libro, es que mi niño todavía no hace, pero es que mi niño no recita las tablas o cosas como esas. Pero bueno, ese ya es otra cuestión. Bueno, regresando a este problema. Cada Bueno, uno habrá, ¿sí? ya, qué pena, Dina. Ya nos han enviado varias respuestas. Ujú, Si tiene cómo apuntar ahí, es 4.378 ujú. más 5.957. Esa respuesta la dieron casi todos. Ujú. Ahora, hay un profesor que nos dice que es 10.335 menos 5.358. Bueno, Igual menos, a ya, 1.977. Bueno, vale. Menos no puede ser porque esta era una suma. Pero pero sí, creo que está entiendo el punto. su resultado allí Sí, para llegar al exacto. minuendo. Ujú. Lo que hizo fue hacer digamos, cambiar la idea de pasar el resultado, ¿no? Bien, Exacto. cada uno pudo realizar esta solución poco a poco y estructurándolo. Podrán haber sido diferentes sus estrategias. A lo mejor comenzaron de derecha a izquierda, pensando 8 más que me va a dar 5, pero entonces me tiene que dar, como no me va a dar más una unidades, me va a dar 5, tiene que ser algo que me dé o 15 o 25 o 35 y luego a lo mejor dijeron, bueno, no, de derecha a izquierda no, a lo mejor ahora de izquierda a derecha, etcétera. Y fueron estructurando una solución que les permitiera entender esos números, qué número hay ahí implícito. Pero pusieron en juego un montón de conocimientos sobre los números, sobre esa suma, sobre la idea del algoritmo. Ajá. Entender por qué este 5 es un 5 y no es un 25, un 35, un 15, ¿qué es? Si no es un 5, es algo más. Y eso me lleva a pensar en estas cosas. Ahora, pensemos y cada uno pregúnteselo, ¿existe una única solución? ¿O hay otras soluciones posibles para esta operación? Se los adelanto, es única, pero piensen por qué, se los dejamos de tarea por ahí, que pensar por qué. Y lo que yo quería mostrarles con esto es cómo ustedes, con esos conocimientos que ya han adquirido y con esa forma que ya ustedes han elaborado cada uno de su pensamiento, pueden estructurar este tipo de problemas y es porque esto sí es un problema, esto no es un ejercicio, es un problema en el cual ya podemos empezar a tener diferentes estrategias y necesitamos entender este algoritmo y de desglosarlo y desmenuzarlo y entender qué hay ahí, qué números están implícitos, que ese 3 no es un 3, es un 300, que ese 5 no es un 5, es un 50 y el que está de este lado no es un 5, es un 5000.
Ese tipo de cuestiones son las que los niños necesitan empezar a desarrollar, entender que esos números tienen un valor de posición y eso importa mucho. ¿Cuáles son las ventajas? Algo que es importante es no estamos satanizando el uso de los algoritmos, ¿vale? No estamos diciendo no usen jamás el algoritmo tradicional, no. O por lo menos yo no. Hay otros que sí, como Cami o Brody, ¿no? Barodi. Pero no lo estamos satanizando. Lo que estamos diciendo es pensemos qué beneficios tiene permitir a los niños utilizar otros algoritmos antes de llegar a estos. Y las ventajas de trabajar con distintos algoritmos de cada operación son que ellos puedan entender cuáles son las formas de trabajo con cada cosa, ¿no? En la suma se agrupa, en la resta desagrupas, ¿sí? Es una forma diferente. Aunque la suma y la resta en cuanto a significados o cuestiones epistemológicas están íntimamente ligados y son iguales, digamos, las mismas cuestiones que dan sentido a una le dan sentido a la otra, cuando pasamos a las operaciones es diferente, es totalmente diferente. En la suma agrupamos, en la resta desagrupamos con esta idea de lo prestado y eso, ¿no? ¿Cuáles son los errores comunes al restar con el algoritmo? Por ejemplo, el 0 en el sustraendo. Si le pongo 75 menos 20, puede ponerme 5 menos 0 y bajar el 0. 7 menos 2, ponerle 4. O acá, ¿no? Que me ponga 9 menos 0, me ponga 9. 6 menos 2, me ponga 2. De alguna manera, el 0 le mete un pequeño ruido ahí. Que esté en el 0 en el minuendo. No hay el mismo número de cifras en el minuendo que en el sustraendo. Esto también provoca un error. Por ejemplo, provoca el error de acomodo, provoca el error de restar ese mismo número a todas las cifras de arriba. Por ejemplo, aquí el 493 este es 3 menos 2, pone también 9 menos 2, hace 4 menos 2 y me da 2, ¿no? Ese tipo de cuestiones surgen también con esto del procedimiento tradicional. Para desarrollar la aritmética informal. Barodi le llama aritmética informal a estos algoritmos no tradicionales, algoritmos artesanales que se trabajan, ¿no? Y eso, trabajar con la aritmética informal es importante y es interesante para que los niños desarrollen esos pensamientos y ese aprendizaje significativo. Y una forma de desarrollarla es tener una base sólida en los niveles en activo y icónico, que ahorita vamos a observar, antes de pasar al nivel simbólico, permitiendo así que la matemática formal pueda conectarse con algo significativo. Promover experiencias informales de cálculo para fomentar el aprendizaje por descubrimiento, poner énfasis en que el simbolismo formal es una expresión de conocimiento informal, fomentar la comprobación de cálculos escritos, contrastando los resultados con los obtenidos mediante procedimientos informales, es decir, hacer un procedimiento informal y uno formal y ver qué pasa. Aquí hay una cosa importante. Cuando decimos, ahora hazme la comprobación y le ofrecemos otro algoritmo para comprobar el algoritmo que ya estaba, eso tampoco funciona porque el niño ni se acuerda del primer algoritmo ni se acuerda del algoritmo de comprobación. Entonces, aquí nos referimos a otra cosa, más bien a una comparación entre dos tipos de algoritmo. Estimular la comprensión del procedimiento correcto, además de su aprendiz, debe ser el foco central de la enseñanza de apoyo. Prever la necesidad de un periodo largo para el cálculo y el descubrimiento. Esto es lo que le decía. Ahí hay un periodo largo para eso, pero va a ser una gran inversión. Una gran inversión. Bueno, vamos a pasar esta parte. Algunos materiales para el aula. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago yo ahora para pasar a esto, no? Bueno, hay diferentes cuestiones que podemos hacer. Precisamente, por ejemplo, en esta fase que les decíamos que era la fase inactiva, en la cual tenemos solamente iconos o cosas que se puedan manipular, podemos pensar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, 2.453 más 5.231. Vamos a pensar en dulces. Ponemos, arriba está representado el 2.453 con un contenedor. Estamos poniendo que las unidades son tres dulces. Las bolsas contienen, cada bolsa contiene 10 dulces, cada caja contiene 10 bolsas, cada contenedor contiene 10 cajas, con lo cual acá tenemos unidades, decenas, centenas y unidades de millar.
Y lo vamos a sumar con esta otra representación, que representamos 5.231. ¿Cómo lo podemos hacer? Con 5 contenedores, 2 cajas, 3 bolsas y un dulce. Si yo le pongo dulces, bolsas, cajas y contenedores al niño, él puede hacer la suma incluso sin necesitar el orden ni la colocación especial. ¿Qué hago? Yo junto bolsas. Si esas bolsas me dan 10 y puedo hacer una caja, la hago, y si no, no la hago. Si esos contenedores, si esas cajas me dan 10 y yo puedo hacer un nuevo contenedor, lo hago, si no, no lo hago. Y veo cuántos me están dando. No necesito incluso llamarles unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Yo puedo hacer la suma sin necesidad de cualquiera de esas cosas. Es una primera fase de suma. También puedo usar lo que se llaman tableros con casillas. Por ejemplo, aquí estamos representando el 3065 y estamos representando el 829. Esto implica ya el valor de posición. Aquí ya cuando tú muestras unas casillas, estás poniendo énfasis en el valor de posición. Este 8 no es un 8, es un 800. Este 2 no es un 2, es un 20. Ahí ya estamos poniendo ese tipo de énfasis. Y entonces, bueno, lo que hacemos con este tipo de tableros, pues es que vamos agrupándolas, las agrupamos y después decimos, bueno, y como hay 10, ya podemos generar una de acá, ¿no? Y obtenemos el resultado, que es 3.894. Ahí estamos igual subiendo como a nivel, ¿no? Estamos pasando a una cuestión en donde sí ya tenemos que saber dónde están las unidades, dónde están las decenas, las centenas, las unidades de millar, y que el valor de posición es importante, y la idea de agrupamiento. Fíjense que eso es lo que está pasando. Valor de posición, agrupamiento. Valor de posición, agrupamiento. También podemos con los bloques multibase representar el algoritmo tradicional. Por ejemplo, representar 34 y 28. 34 más 28. Pues primero representamos 34 y 28 colocando las unidades y las decenas en la columna correspondiente, ¿no? Ahí ponemos 34 más 28. Luego agrupamos las unidades, ¿sí? Y tenemos, entonces lo que estamos haciendo es sumar 8 más 4, que son 12. Después transformamos esas 12 unidades en una decena y 2 unidades. Entonces pasamos el bloque completo de una decena y dejamos las 2 unidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacer esto de ponerlo arriba. Agrupar las decenas. El resultado es 6 decenas y 2 unidades. ¿Qué está pasando con esto? Pues que estamos agrupando la decena que se formó, más las 3 que ya teníamos, más las 2 que ya teníamos, y nos da el 62. Si ven aquí, lo que estamos haciendo es trabajar los bloques multibase, pero haciendo el algoritmo tradicional, representándolo. Y lo mismo podemos hacer con la resta. Tenemos el 52 y el 27, 52 menos 27. Colocamos en unidades y decenas, lo colocamos como se coloca normalmente. Ahora, necesitamos un bloque arriba porque, como les dije, en el otro se agrupa y en este se desagrupa. Comparamos las unidades. Desagrupamos una decena porque 2 es menor que 7. Entonces desagrupamos la decena y la ponemos en el lado de las unidades, arriba. Y queda ahí. Entonces tenemos ya que podemos comparar las unidades, ¿no? Y mostramos la diferencia. Comparamos las unidades y mostramos la diferencia, que nos quedan 4, ¿no? Comparamos las decenas y mostramos la diferencia. Y el resultado es 2. 2 decenas y 5 unidades. Y otra es la idea de la notación desarrollada, que creo yo que pasa también muy desapercibida. Es parte del currículum y es parte de lo que se hace normalmente en el aula, pero pasa como un ejercicio más, como una idea más de cómo se trabaja esto, y los niños lo ven como un tema que me van a revisar que lo haga yo bien y punto. No le dan la importancia que tiene al trabajo de notación desarrollada, pero la tiene, porque al final eso es lo que se está haciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, 34 más 28, pues es el 34 es un 30 más 4, el 28 es un 20 más 8, podemos sumar decenas con decenas, 30 más 20, y unidades con unidades, 8 más 4, me da 50 más 12, y 50 más 12 son 62, ¿sí? Bueno, ahí se puede ver cómo se va desglosando también la otra, ¿no? Añadir la misma cantidad en ambos números. Esta es otra forma también de trabajarlo. Tenemos el 234 menos 58. Pues si agregamos 10 en un lado y 10 en el otro, entonces ahora puedo restar 200 más 30 más 14 menos 60 más 8. Y entonces ese a 14 sí que le puedo quitar 8 y
pero como a 30 no le puedo quitar 60, necesito añadir 100. 100 arriba y 100 abajo, con lo cual a 130 sí le puedo quitar 60 y a 200 sí le puedo quitar 100. No es el mismo algoritmo tradicional, es una técnica artesanal. Otra forma es la comprensión de los algoritmos necesita de un repertorio previo. Esto es algo muy importante. Para que yo entienda cómo funciona este algoritmo, por ejemplo, este 35 más 41, que yo digo 5 más 1, 6 y 3 más 4, 7. Yo lo que tengo que entender es que el 35 se puede desglosar en un 30 más 5. O sea, tengo que saber que 30 más 5 son 35. Tengo que saber que 40 más 1 son 41. Tengo que saber que 30 más 40 son 70. Y tengo que saber que 5 más 1 son 6. Y tengo que saber que 70 más 6 son 76. O sea, hay todo un repertorio previo para poder resolver ese algoritmo. Alargar la escritura también es una estrategia que podemos utilizar. Por ejemplo, 38 más 93, pues es un 30 más 8, un 90 más 3, 30 más 90, 120, 8 más 3, 11, 120 se puede descomponer de nuevo en 100 más 20, 11 se puede descomponer en 10 más 1, 100 más 20 más 10 se puede, son 30, 100 más 30 más 1 son 131. Esto a lo mejor a nosotros nos parece tedioso, pero para los niños es una cosa importante ver de dónde sale, por qué sale así. Y hay actividades también que podemos generar para generar estos repertorios precisamente, ¿no? Por ejemplo, el número de la diana. Cada jugador coge sus números, uno jugará todos tienen números, 10 fichas numeradas del 1 al 10 cada jugador. Y cada jugador coge unos números y uno jugará sobre las casillas blancas y el otro sobre unas rojas. Por turnos, cada jugador coloca una de sus fichas en una de las casillas vacías. Son 10 fichas numeradas. Como les dije, bueno, ya les dije. Y el juego se termina cuando ambos han colocado todos sus números. Se considera realizado un encuadramiento cuando un número es igual a la suma o resta de los dos que lo rodean. El ganador es el que haya obtenido más encuadramientos. ¿A qué se refiere? A esto. Esta es la diana, ¿no? Nosotros decimos, bueno, mira, yo voy a poner todos estos números, cada niño va poniendo en los rojos y en los blancos, en los rojos y en los blancos, ¿no? A mí me tocan los blancos, a ti me tocan los rojos. ¿A qué se refiere con el encuadramiento? Pues en que, por ejemplo, este que está hasta la izquierda. En 4 más 1 me da 5, con lo cual el 5 está encuadrado. 5 más 1 me da 4. Digo, 5 menos 1 me da 4, así que el 4 está encuadrado. 6 menos 5 me da 1, entonces el 1 está encuadrado. ¿Qué estoy fomentando? Que los niños tengan en mente estas ideas de 10 menos 7 son 3, 7 menos 2 son 5, 10 menos 7 son 3, 10 menos 2 son 8. Ese tipo de cuestiones que les permitan tener un repertorio amplio, que en el momento en que lleguemos a esta otra idea de las operaciones, vayan estructurando también esas cuestiones, ¿no? Y bueno, esta sería toda la presentación. Aquí están algunas de las referencias que utilicé para ella. Y bueno, podríamos pasar a las preguntas que se tienen por ahí en el chat, y si quieren hacer nuevas preguntas al respecto, con gusto las voy trabajando. Igual tengo algún comentario, pero me gustaría primero escuchar las preguntas. Bueno, Dinazar, muchísimas gracias. Hay hubo bastante interacción en el chat. Y bueno, quiero hacer algunas de las preguntas que los profes hicieron, empezando sobre los métodos convencionales. Entonces, hablan que estos se han sustituido fácilmente por el uso de la calculadora. La manipulación de material concreto se ha perdido un poco y esto es lo que permite un poco pues aprender a pasar de estas etapas de lo concreto a lo abstracto. Hay una pregunta en particular sobre el abordaje correcto de las tablas de multiplicar, porque todo esto que se ha hecho con suma y resta aporta para dar el siguiente paso en la operación de cada vez mayor complejidad. ¿Cómo debe ser entonces el abordaje correcto? ¿Cuál es la sugerencia que usted tiene frente a la enseñanza de las tablas de multiplicar con base en todas estas sugerencias que ha dado de suma y de resta? Yo creo que vamos respondiendo de a una, Dina, y ¿Vale? ya vamos continuando con las otras. Ok,
Con respecto a los métodos convencionales y la calculadora no sustituye los métodos convencionales porque la calculadora es que no te deja ver ningún método, pero tampoco está mal usar la calculadora. De hecho, en estas referencias que ustedes van a ver, en varios de los libros que son para formación de profesores o que hablan sobre el cálculo, viene una sección en la cual se habla de la calculadora y se dice que hay muchas actividades que podemos generar para utilizarla mejor. En realidad la calculadora sirve porque en la vida real ustedes nunca van a resolver un 2473 menos 879 así, vamos, si tiene una calculadora a la mano la va a usar, ¿no? O sea, nadie diría, ay, no, no la voy a usar, yo solito voy a, no, la usas, si la tienes, la usas. ¿Qué pasa? Que tenemos que generar más bien esos otros sistemas de cálculo. Es lo mismo de decir, ¿para qué me va a servir yo empezar a hacer cálculos como estos? Bueno, para generar un pensamiento de cálculo mental que tú puedas resolver cosas más fáciles como estas, 7 menos 3, 4 menos 8, 12 menos 6. Eso claro que no necesitas una calculadora para ello. Pero también hay actividades que con la calculadora pueden ser muy interesantes. De hecho, se han hecho algunas tesis acá en la UAB. Yo fui codirectora de una tesis de Andrés, un estudiante colombiano, de hecho, que hizo una tesis sobre cálculo mental usando una aplicación que se llamaba calculadora rota. Y le dices, pues ahora no tienes la suma, pues ahora no tienes el 5, pues ahora no tienes el 0. Y ellos van desarrollando cuestiones de cálculo mental a través del uso de una aplicación que tiene que ver con la calculadora. Entonces, hay cuestiones que se pueden aprovechar de eso, ¿no? Esto de que se han perdido también algunas cuestiones de materiales concretos, sí, coincido en que creo que se han perdido bastante, pero que tenemos que retomarlos porque son muy importantes. El trabajar con un ábaco, además con distintos tipos de ábaco, con ábacos horizontales o con ábacos verticales, trabajar con regletas, trabajar con bloques, multibase, hacer ejercicios como estos que les mostré de los dulces, las cajas, ese tipo de cuestiones van a ahorrarnos muchísimo tiempo después en la idea de las operaciones y van a hacer que los niños entiendan esas ideas. En ese video que les comento también se habla un poco de eso, de la importancia de trabajar con cuestiones como el ábaco o los bloques multibase, que son bastante importantes. Las tablas de multiplicar, me van a colgar, pero no creo que se las tengan que aprender, la verdad. Yo, si les soy sincera, yo a mis sobrinas cada que me preguntan, Dina, ¿cómo me aprendo las tablas? Le digo, pues mira, si te las quieres aprender, pega por toda la casa papeles bond grandes en los que pongas la tabla del 2, la tabla del 7, la tabla del 8, la que tú quieras, y pégalas por toda la casa. Y la que te cueste más trabajo, ponla detrás del espejo donde te peinas o algo así. Y te la vas a aprender, si te las quieres aprender. ¿Por qué? Pero si no, no te las aprendas. Yo les digo, no te las aprendas. Al final te las vas a aprender. ¿Por qué? Porque empiezas a usarlas tanto que empiezas a aprenderte. ¿Las cuales te cuestan más trabajo? Las que casi no utilizas. Las que casi no usas, esas son las que te cuestan más trabajo, pero poco a poco va uno desarrollando ciertas cuestiones. Por ejemplo, ahora mismo en preescolar, mi hija también está viendo contar de 2 en 2. Va a empezar a ver contar de 3 en 3. Eso le va a ayudar para que la tabla del 2 o la tabla del 3 no tenga problema en alguno. Pero entender la forma en la que funciona una tabla de multiplicar te va a permitir saber cuánto vale el 7 por 8, no importa el momento. Ahora, si me dicen 7 por 8, pero ya 7 por 8, no, 7 por 8, claro, es que el niño no, no va a saber qué pasa ahí, se va a poner nervioso, va a decir, no, es que tan rápido no puedo. Sí, pero entre menos presión pongas en eso, mejor va a salir esto. Entonces, además, los niños aprenden a lo largo de toda la primaria, es que se aprenden las tablas de multiplicar. Y esa parte es algo a lo que le ponemos mucho empeño por esta misma idea de, es que si no, mi niño no sabe multiplicar porque no se sabe las tablas. Pues depende de lo que tú entiendas por multiplicar, ¿no? Si tú no crees que saberse las tablas es multiplicar, entonces a lo mejor sí sabe. Lo que no sabe, no, que no tienes buena memoria para aprendérselas todas. Y ahora te diré que es menos la cantidad de niños que se las aprenden que las que no se los aprenden. Hay también en YouTube pueden encontrar también a una persona, no me acuerdo cómo se llama, Antonio. Tiene un movimiento que se llama Movimiento OAOA. Él es un profesor canario, de Canarias, España, que tiene un canal de YouTube en el que también sube videos
el movimiento se llama OAOA porque se llama Otros Algoritmos de Operaciones Aritméticas. Y muestran un montón de formas para enseñar los algoritmos. Él da también algunos talleres y muestra también, y habla, tiene un video muy bonito sobre las multiplicaciones precisamente, y los usos de calculadora y todo eso. Es una cosa que no debe de agobiarnos en el sentido estricto porque los niños van a aprendérselas. ¿Cuáles? Las que necesiten. Las que realmente necesiten se las van a aprender. ¿Por qué? Porque las van a estar repitiendo constantemente. Si yo durante todo el año les pongo las tablas de multiplicar por el pizarrón, por el salón de clases, yo les aseguro que en algún momento se las van a aprender. Si ellos están viéndolas constantemente, se las van a aprender. Pero depende de lo que yo quiera lograr con la multiplicación. Perdón, ya me extendí mucho. Dime ya. No, pero son respuestas muy, muy concretas y realmente en matemáticas es más bien desarrollar otros mecanismos que la memoria, ¿no? Es una cuestión que necesita ser modificada. Bueno, hay preguntas sobre la división, o sea, la suma y la resta son bases para muchísimas operaciones. Y entonces, ya nos ha dejado así como motivados con esto. Ahora, bueno, ¿cómo enseñamos suma? ¿Cómo enseñamos, perdón, multiplicación? Ahora la pregunta es más compleja. Y entonces sobre división, ¿qué sugiere para enseñar división? Porque cada vez va a ser más compleja para los estudiantes. Otro profe nos pregunta sobre problemas de la vida cotidiana. ¿Es necesario o usted recomienda problemas de la vida cotidiana para introducir algunos algoritmos? Y bueno, sobre el abordaje de la multiplicación ya lo ha dicho. Sobre la comprensión del valor posicional, dice, si hay algunas habilidades que el niño debe desarrollar para alcanzar esta comprensión del valor posicional, es la profesora Fátima. Y hay más, pero con esas tres que nos responden. Valor posicional. Si no se me olvida. Al respecto de la división, ¿qué tienen que hacer? Leer. Yo, como les dije hoy, hoy era meterlos en la idea de ver que es importante el cálculo, usar algoritmos alternativos, que es importante dejar que los niños desarrollen sus propios procesos. Y lo que tenemos que hacer como profesores es informarnos sobre cuáles son los errores típicos, cuáles son los materiales didácticos que podemos usar, cuáles son los conocimientos matemáticos y didácticos que requerimos para enseñarlo. Y después ellos irán proponiéndonos ciertas cuestiones, los alumnos irán proponiéndonos cómo podemos ir avanzando en eso. Decía un profesor que tuve de un curso de redacción moderna, nos decía, yo lo único que quiero hoy es dejarles una espina en el cerebro. Que cada vez que ustedes escriban una palabra se pregunten, ¿está bien escrita? Que cada vez que escriban una frase digan, ¿la escribí bien? Pues eso igual. Ahora, yo es lo que pretendo hacer, que ustedes cada vez que vayan a enseñar este algoritmo digan, uy, pero ¿estará bien que le enseñe así? ¿Estará bien? ¿Resolveré con esto el problema que sé que les va a surgir de esto otro? Eso es lo que buscamos. Y esta bibliografía que les he puesto y que se la puedo compartir también a Jenny o si la quieren, bueno, la pueden tomar fotos si quieren. Ahí también hay muchas cuestiones de esas, ¿no? De mostrar cuáles son esos algoritmos, cuáles son las formas en las que se puede trabajar, cuáles son esos materiales didácticos que ustedes pueden utilizar. Y hay cosas muy interesantes, de verdad muy interesantes. Problemas sobre la vida cotidiana para enseñar algoritmos. Pues es que más bien, como dicen los autores, no tendríamos que llegar a enseñar un algoritmo, sino a permitir que se vaya desarrollando poco a poco de acuerdo a las necesidades que se tienen. Yo lo que puedo hacer es decirles a los niños, miren, aquí hay una serie de ejercicios, una serie de problemas en los cuales ustedes necesitarán usar resolver una operación, una suma, una resta de 3, de 4, de 5 cifras, y quiero ver cómo lo hacen. Y de poco a poco se va a ir desarrollando estas habilidades para que se vayan estructurando esos y llegará un momento en que yo les pueda decir, miren, ahora este es el algoritmo, este es un algoritmo tradicional, o más bien, miren, este es un algoritmo, este es uno, este es otro, el cual quieres usar, el que tú quieras, pero resuélvela. Eso también puede ser. Entonces, no buscamos una forma de enseñar los algoritmos, sino buscamos una forma de desarrollar un pensamiento que les permita a ellos entender lo que pasa detrás de un algoritmo. Y de eso también de varios algoritmos. ¿Sabes? No pretendemos que alguien enseñe solo uno. Queremos que el profesor sea capaz de mostrar varios, de manera que también él no sea el que marque
cómo se suma o cómo se resta, porque a lo mejor el próximo profesor ya no le gusta que sumes así o no le gusta que restes así, sino que le muestres una gama de manera que el niño sea capaz de decir, ah, pues esta es la que me viene mejor, o incluso voy a construir la mía propia. Pero eso es una cuestión de libertad que se debe de fomentar desde la interacción entre profesor y estudiante, ¿no? Entonces ahí es muy importante. Y fíjense que aquí voy a decir algo muy raro, pero esta condición de pandemia que tenemos ahora nos obliga como profesores a reestructurar nuestra idea de enseñanza y pensar qué es lo que yo quiero lograr con esos niños, porque estos niños no van a lograr lo que habían logrado a lo mejor otros de mis niños en otros años o en otros ciclos. Está bien, ¿qué quiero lograr? Pues a lo mejor me pongo esos pequeños metas de esto de valor de posición, de grupos de 10, de que sumen o resten, de que generen 2 o 3 tipos de estrategias de cálculo. ¿Cuáles son mis objetivos? Y si yo logro esas cosas, el profesor que venga el próximo año tendrá un camino muy abonado, tendrá cosas ya con cuáles trabajar que les agradecerá. Entonces, empecemos a pensar en esa parte de cuáles son las cosas básicas que los niños tendrían que saber y pensemos en tomarnos el tiempo para eso, porque ahora lo tendremos. Ahora tendremos el tiempo de decir, miren, vamos a sentarnos y que los niños hagan solo esto. Y que agarre el ábaco y que juegue con el ábaco y que juegue con las bolsas y que cuente los dulces y que no pasa nada, porque al final quiero fomentar esto. Estructuren de alguna manera ese objetivo y creo que les puede ayudar también a descargar esa ansiedad que tiene uno de decir, hijo, no voy a lograr todos los temas. Pues no, pero ¿cuál es lo básico? ¿Qué es lo esencial, lo importante? ¿No? Y esto que me preguntaban sobre el valor posicional, ¿qué debe de tener? Pues más bien, ¿en qué momentos debemos empezar a tenerlo? Desde que empezamos a desarrollar la idea de número, es decir, desde el preescolar, que empezamos a desarrollar la idea de número, tenemos que pensar que estamos buscando que los niños entiendan esas dos propiedades. Esa es la idea. Estamos buscando que los niños entiendan esas dos propiedades, valor de posición y agrupación. Esas son nuestra base. Entonces, por ejemplo, pensamos en estas partes de decirle a los niños, pues miren, vamos a hacer la familia de los 10, la familia de los 20, la familia de los 30. Ahí estamos hablando de grupos, aunque no lo decimos explícitamente, ¿no? O cuando usamos los ábacos o los ábacos en línea o cosas como esas también si ustedes dicen, bueno, pero un niño no tiene su ábaco, hay muchas cosas ya en línea, los invito, insisto, a ver el video donde van a poder encontrar esas herramientas para trabajar ya bloques multibase, regletas, ábacos de diferentes tipos en línea y ver cómo esas cosas ayudan. Pero hay pequeñas acciones, pequeños momentos en los que nosotros debemos poner énfasis. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una de mis sobrinitas, tengo muchas sobrinas, mis papás tienen muchos hermanos, y una de mis sobrinas estaba haciendo una tarea, entonces le dejaron poner los números del 1 al 100. Y la niña estaba poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se bajaba 9, 10, 11, 15, 17 y entonces lo ponía mal y el papá estaba, pero que ese no va, no sé cuánto, va el otro, ¿cuál va? A ver, piensa, ¿cuál va? Y yo decía, hasta que fui y le dije, a ver, mi amor, es que tienes que poner del 1 al 10, del 11 al 20. Y ya le empecé a decir, aquí tiene que tener, nada más, te voy a poner este cuadrito, tienes 10 lugares para llenar en cada línea. ¿Por qué? Porque entonces fue que la niña entendió que iban cambiando, que lo que cambiaba era el primer número, 10 y algo, 17, 18, 19, 20, y luego 21, 22, 23, 24, y no se equivocaba. ¿Por qué? Porque está hablando ahí de la idea de valor de posición y de la idea de agrupación. Pero si yo no permito que el niño entienda que hay grupos, o sea, lo dejo que escriba como sea, que llegue del 1 al 100, pues no me lo entiende. Ahí le estoy exigiendo a la memoria y no le estoy exigiendo al razonamiento, ¿no? Lo que va por ahí. Bueno, Dinazar, preguntas se multiplican cada vez más, hablando de la multiplicación. Yo creo que va a tocar hacer después la parte 2 del taller. La gente está realmente muy agradecida con todas las sugerencias que nos ha dado y pues todo lo que ha demostrado de fortalecer la educación inicial para no encontrarnos con problemas similares en la educación superior, por ejemplo. Claro.
Bueno, Dinazar nos deja aquí su correo. Estaremos a ustedes que están ya conectados con nosotros enviándoles invitaciones para próximos webinars de la maestría en educación y el énfasis de pensamiento matemático de la Universidad del Norte. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, Dinazar. Cuéntenos. Voy a hacer un comercial nada más. Los invito a suscribirse al canal de Matedumat, al canal de YouTube, en el que van a encontrar un montón de materiales para profesores. Van a encontrar videos sobre este tema, sobre otros temas de educación básica. Van a encontrar algunos talleres, van a encontrar entrevistas con investigadores también. Y bueno, a seguir también las redes sociales del canal para que puedan enterarse de sus eventos que también se hacen. Y bueno, que también sepan que tienen ahí un lugar en el cual pueden sentirse acompañados como profesores para llevar a cabo una labor pues más consciente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad y a Jenny por la invitación. Matedumat está haciendo un primer encuentro ahora y quedan pocas horas para participar de este encuentro, así que también les invitamos a participar, a seguirlos en redes y que allí pues averigüen el mecanismo de cómo participar y llevar sus experiencias. La respuesta es demasiado rápida, así que anímense para que participen del evento. Saludos a todos, nos estamos viendo en un próximo webinar. Chao, Dinazar. Gracias, hasta luego.